Bienvenido a la clase de los menores. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Entramos a la lección número 11. Durante el trimestre hemos estado nosotros estudiando la historia de la iglesia primitiva desde que Jesús ascendió al cielo y estamos llegando a una de las tres últimas lecciones. Y la semana pasada hablamos acerca de la armadura del cristiano. Vamos a hablar sobre un tema de importancia que tiene que ver la comunión entre hermanos. ¿Por qué nosotros debemos tener un compañerismo, una comunión, una adoración entre hermanos? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que nosotros fuimos creados para transmitir señales, sonidos y emociones. ¿Verdad? Dios nos ha diseñado como personas que tienen emociones, podemos reírnos, sentir tristeza, frustrarnos, aunque algunas de esas emociones aparecieron después del pecado, ¿no? Adán y Eva se vieron desnudos, sintieron vergüenza, se escondieron, miedo, o sea, algunos de los sentimientos que nosotros hoy día tenemos son sentimientos que realmente nosotros podemos darnos cuenta que aparecieron después del pecado. Ahora, Dios no ha creado máquinas, Dios ha creado personas que piensen y toman decisiones. Al transmitir, nosotros podemos transmitir información y transmitimos también nuestras emociones y transmitimos también mensajes, ¿no? Fuimos creados con emociones interconectadas con el cerebro. Cuando nosotros sentimos alegría o tristeza o enojo, el cerebro almacena toda la información de las circunstancias que nos hicieron tener esta emoción. Al encontrar en situaciones similares, el cerebro va a evocar esa emoción. O sea, si tú estuviste en un velorio, los sentimientos van a ser de llorar. Y cada vez que pases por un cementerio, tú vas a tener ese sentimiento. Si tú estuviste en una fiesta de cumpleaños y todo fue alegría, tú vas a relacionar ese sentimiento con cada vez que llegues a un cumpleaños, vas a relacionar con la alegría. Ahora es parte, por otra parte, la reacción que tengamos en un momento determinado se va a ver afectada por la emoción que estás sintiendo. Puede ser que tú estés en un lugar que sabes que deberías estar alegre, pero tus sentimientos no lo están. Ahora, una cosa importante es que oremos siempre para que Dios controle nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿verdad? Lo que observamos es que nuestra vida se relaciona no solamente en la familia y en la iglesia, nuestra vida también se relaciona con las personas de la comunidad y con las personas del mundo. Cuando tú votas por un presidente, por un alcalde, cuando tú pagas tus impuestos, tú estás siendo parte de la comunidad. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para ser seres sociables, aunque no debería ser la palabra diseñado, debería ser nosotros hemos sido creados para ser sociables. Ante el pecado, Dios mismo se paseaba con Adán y Eva en el jardín. Hace unos minutos estaba con un pastor que estaba explicando que cuando Dios creó a Adán, automáticamente Adán se sintió solo cuando él estuvo poniendo los nombres de los animales. Y dice que Dios lo hizo a propósito y lo hizo dormir hasta crear a Eva. Que cuando Adán se levantó del sueño que había estado, Dios llevó del brazo a Eva y la entregó en matrimonio a Adán. Por lo tanto, Dios también, nosotros tenemos que, el hombre disfrutaba antes del pecado, disfrutaba de la presencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de los ángeles que lo acompañaban. Cuando uno se relaciona con los demás, tenemos una influencia mutua. O sea, tú puedes influenciar para el bien o puedes influenciar para el mal. La persona con la que te relaciones se puede ser una persona que también tenga una influencia negativa, positiva. Como resultado de esta interacción, cambiamos nuestro comportamiento. O sea, hay personas que se dejan influenciar por personas positivas como también por personas negativas. Ahora, esta interacción cambia porque tú empiezas a tener confianza,
intercambian opiniones, intercambian comida, intercambian información. Entonces, eso es importante tener en cuenta que nosotros somos llamados a ser seres sociables. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que ser personas que nos encerremos en nuestro mundo mágico, en nuestra casa, en nuestro mundo espiritual. Nosotros no tenemos que vivir como monjas o monjes dentro de un convento. Nosotros podemos mantener una comunión con Dios y una comunión con las personas porque necesitamos llevar a esas personas para Cristo. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos siempre en cuenta porque a veces pensamos que ser cristiano es estar encerrado en cuatro paredes leyendo la Biblia. Y algunos hemos cometido ese error, pero realmente nosotros tenemos que ser personas sociables porque tenemos que aprender a relacionarnos, aprender a tener educación, clase, modales, conducta en los lugares donde nosotros nos frecuentamos. Por eso cuando uno va a un lugar, a una fiesta donde no encaja, ¿por qué? Porque hemos estado mucho tiempo solos, ¿no? Ahora, nosotros fuimos diseñados para comunicarnos. Cuando al comunicarnos unos con otros, nosotros transmitimos conocimientos, un conocimiento de Dios, conocimientos matemáticos, pensamientos, valores, o sea, amor, bondad, costumbres, ¿no? La cultura, ¿no? Eso es precisamente lo que hacemos en nuestras clases de la escuela sabática cuando nos relacionamos con las personas, con otros niños, con otros jóvenes, con la gente adulta, con los jóvenes y podemos transmitir el conocimiento de Dios a través del estudio. Ahora, nosotros fuimos creados y diseñados con un cerebro y un cuerpo que forman un equipo. Ahora, lo que piensas le va a afectar al cuerpo y esto lo hemos demostrado en la ciencia. Una persona que está muy sonriente se enferma menos. Una persona que anda con depresión, con ansiedad, no, su cuerpo no va a funcionar apropiadamente. Ahora, esto es importante porque lo que piensa va a afectar al cuerpo. Cuando estás deprimido o ansioso o triste, no puede actuar con la misma energía que cuando te sientes alegre y animado. O sea, uno tiene que aprender a controlar sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos, ¿no? Lo que le pasa a tu cuerpo le va a afectar al cerebro. La falta de sueño, cuando no duermes, el cansancio, la enfermedad o una mala alimentación afecta nuestra capacidad de pensar, razonar o comunicarnos con Dios. En otras palabras, las personas tenemos que seguir los doctores de la salud, tenemos que tomar agua, ejercicios, con mi alimentación, aire puro, descanso, oración, confianza en Dios, son los doctores que nos van a ayudar. Por eso hay que siempre orar para que Dios fortalezca nuestro cuerpo y nuestra mente. Se dice que un cristiano no es un cristiano que se enferma siempre, que está siempre con fiebre en el hospital, es una persona que no da un buen ejemplo acerca de lo que es Jesús. Ahora, en primer lugar, tenemos que recordar que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Eso significa que tenemos una mente que puede pensar, puede crear, aprender, amar. Podemos hacer todas estas cosas al relacionarnos con Dios y con los demás. El hecho de que tú seas una persona cristiana no significa que tú no puedas enseñar o creer, aprender, pensar y amar. O sea, nosotros tenemos que usar, recordar quiénes somos porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre, Él usó un plural, un verbo plural que dice hagamos. Por lo tanto, la divinidad está compuesta por tres personas con un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Actúan como una unidad, pero son personas diferentes con responsabilidades distintas. De igual modo, nosotros somos parte de la iglesia donde cada uno tiene distintas personalidades y responsabilidades. O sea, nunca podemos exigir que nuestros amigos, nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros directores, todos sean siempre de la misma forma. Cada uno tiene su propia personalidad, su estilo de aprendizaje, su responsabilidad delante de Dios y nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente para llevar una armonía. Por lo tanto, siempre tienes que agradecer a Dios por las cualidades que hay en ti. Nosotros fuimos creados para no estar solos, como lo dijimos.
Lo primero que Dios le enseñó a Adán es que no era bueno que él estuviera solo. Como seres sociales necesitamos relacionarnos unos con otros. Por eso es muy importante la relación con nuestros padres y con nuestra familia. O sea, el hecho de que tú seas una persona cristiana no tienes que vivir como monje o como monja. Tú tienes que relacionarte con tu familia, aun la que no es adventista, porque ellos deben aprender lo que tú has aprendido dentro de la iglesia. En ninguna parte de la Biblia dice que uno tiene que no ir a los cumpleaños, no visitar a los parientes que no son adventistas. Dios quiere que tú llegues a enseñar a tu familia adventista y no adventista acerca de Dios. En la relación a través de los medios de comunicación o redes sociales, aunque necesaria y útil, no sustituye la relación interpersonal directa. Otras palabras, tú te puedes comunicar con 1 millón de personas a través del Facebook o Instagram o cualquier otro medio, pero ni esta, aunque te puedes comunicar, nunca va a ser más importante que una interrelación personal con alguien directamente. Todos necesitamos relacionarnos en persona con otras personas. De esta forma podemos transmitir nuestras emociones, los mensajes no verbales fundamentales para entender y hacer entender el mensaje. En otras palabras, tú necesitas tener un contacto personal con otras personas para que esas personas puedan aprender acerca de Jesús. Por eso nosotros tenemos que agradecer a Dios por los padres, por ser parte de una familia. Las familias no necesitan ser perfectas porque no estamos en el cielo, pero Jesús es parte de nuestra familia. Y hay que pedir ayuda a Dios que nos ayude a no andar solitarios, sino a trabajar, actuar, servir, alabar, predicar, enseñar en la comunidad donde nosotros nos relacionamos. Nosotros fuimos creados por Dios. Dios nos creó únicos e irrepetibles. O sea, como tú eres una persona única en el mundo, como tú no hay. Tú estás compuesta de recuerdos, buenos o malos. Está una persona que tiene sueños, metas. Dios nos conoce con precisión, sabe lo que haces, lo que dices, lo que piensas y está deseando que tú te relaciones con Él a través de la oración y a través del estudio de la Biblia. Tú eres una persona única en el mundo, como tú no hay dos, aún los gemelos pueden parecerse tanto, pero siempre van a encontrar una diferencia. Ahora, recuerda que toda la divinidad actúa unida para guiarte en la vida. O sea que tú puedes tener planes, pero tus planes tienen que estar en armonía, poniendo a Dios quien te puede dirigir, ¿no? Te puede dirigir la vida, el trabajo, los estudios, la relación con la familia, los amigos, la comunidad y el mundo entero. Hay que agradecer a Dios porque te invita a actuar junto con Él. Tú puedes ser un lápiz en las manos de Dios que puede pintar en otros el mensaje de que Jesús viene pronto, ¿no? Y te asegura que Dios siempre estará contigo, siempre para escucharte, responderte, recibirte, dirigirte y rodearte con su amor, ¿no? Dice que por medio de Cristo Dios ha investido al hombre de una influencia que le hace imposible vivir para sí. Nosotros estamos vinculados con nuestros semejantes y somos una gran parte del todo de Dios y nos hallamos bajo obligaciones mutuas. Ningún hombre puede ser independiente de sus prójimos, pues el bienestar de cada uno afecta a los demás. Es el propósito de Dios que cada uno se sienta necesario para el bienestar de los otros y trata de promover su felicidad. Nosotros estamos en el mundo para hacer un trabajo, no para ganar dinero. Tú ganas dinero de lo que tú haces, pero tienes que sentirte una persona alegre y útil en cuanto a tu dedicación. Esta lección nos quiere demostrar que nosotros tenemos que aprender a valorarnos como personas. Nosotros somos personas únicas en el mundo, como nosotros no hay. Podemos guardar la ley de Dios, guardar el sábado y podemos parecernos, pero no somos iguales. Nosotros nacimos para ser santos porque imitamos a Cristo. Nosotros nacimos para ser sanos, que tenemos que cuidar la salud. Nosotros nacimos para ser sabios, para elegir el bien y dejar el mal. Y nosotros nacimos para ser serviciales. Quiere decir que nosotros tenemos que salir a predicar y anunciar al mundo, ganar a nuestra familia, ¿no?
¿Por qué es importante esto? Porque nosotros a veces hay ideas equivocadas acerca de lo que es un cristiano. Piensan que los jóvenes deben encerrarse en sus casas porque es un lugar seguro, leer la Biblia, pero en realidad nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con los demás porque afuera de nuestra comunidad hay personas que también pueden conocer de Jesús y necesitamos para eso ser amigos. Jesús llegó a esta tierra no para ser servido, sino para, y se encerró Jesús. Ahora, había días que él usaba para meditaciones, un retiro espiritual. Pablo mismo se retiró un año para estudiar y aprender más de Jesús. Y en cualquier sea el punto que tú hagas, tú tienes que salir como los discípulos salieron, como Jesús, salir y predicar que Jesús viene pronto. O sea, tú como persona tienes un valor, nadie te puede bajar de ese valor porque Dios te eres a la imagen de Dios. Entonces tú naciste para ser sano, santo, sabio y servicial. Y al ser servicial nos relacionamos con otras personas. Al relacionarte con otras personas hay un intercambio. La persona puede tener una influencia positiva o negativa, pero cualquier sea la influencia no te debe alejar de Jesús. Más bien tú tienes que ser una influencia positiva. Los valdenses eran un pueblo que obedecía a Dios y leía la Biblia, y la Iglesia Católica los persiguió. Cuando la Iglesia Católica los logró perseguir, algunos de sus niños fueron llevados a hogares católicos. En el libro El conflicto de los siglos nos dice que los niños valdenses, que eran protestantes porque leían la Biblia y no aceptaban al Papa como representante de Dios, y tampoco las doctrinas, la adoración a la Virgen María, el domingo, entre otros, dice que ellos eh, fueron llevados los niños a los hogares católicos para hacerlos católicos. Pero qué plan el de Dios. En muchos de esos hogares que recibieron a los niños valdenses, realmente al final dejaron de ser católicos para ser protestantes. Así que aunque ellos estaban en un ambiente nuevo, los niños sabían que alguna vez iban a ser llevados fuera de sus padres, pero ellos fueron fieles misioneros de Dios. A pesar que ellos se dedicaron mucho al estudio de la Biblia, sus padres le enseñaron a mantenerse fieles a Dios y a ser buenos amigos. Así que los valdenses es un ejemplo de cómo uno puede ser un servicial en tiempos difíciles. La niña cautiva de Naamán es un ejemplo de cómo ella, estando lejos de sus padres, como sirvienta, como una esclava, ella ayudó a que una familia pudiera conocer de Jesús. Daniel y sus amigos también son un ejemplo que a pesar de las circunstancias, ellos podían llegar hasta el palacio del emperador para enseñar de Dios. Y una cosa importante, Daniel era una persona social, pero nunca se le encontró en una fiesta de borrachos, ¿no? Y eso es algo importante y una característica importante que nosotros debemos resaltar. Cualquier sea tu situación, recuerda que tú eres hijo de Dios y que Dios te ama. Así que nos vemos en la próxima oportunidad y nos falta 2 lecciones para terminar la clase de los menores.